La historia oscura de la mansión más grande de Estados Unidos. Biltmore. Navidad de 1895. Nieve. Más allá de las puertas, en lo profundo de las montañas Blue Ridge, se alza una casa que no se siente como una casa. Es un palacio. 4 acres bajo un solo techo. 35 dormitorios. 65 chimeneas. Hermosa. Sí, pero eso es solo la fachada. Detrás de estos muros hay cientos de manos invisibles, salas de calderas, pasillos ocultos para el personal, carbón, vapor, ruido constante. Las facturas se acumulan como una tormenta de nieve. Luego llegan los impuestos, luego la Gran Depresión, luego los pasillos vacíos. Para salvar el sueño, la familia toma una decisión impensable: abrir su mundo privado al público. Un museo en lugar de un hogar, turismo en lugar de silencio. Y aún hay más: liderazgo femenino, decisiones audaces y un precio que no aparece en las postales. ¿Puede la belleza hacerte inmortal si poco a poco consume tu vida? Y la verdadera pregunta es esta: ¿quién pagó realmente por Biltmore? ¿Y cuánto cuesta este sueño hoy? Si disfrutas de investigaciones profundas sobre la arquitectura de la Edad Dorada y las familias que la construyeron, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué mansión deberíamos explorar después. Gracias por estar aquí. Comencemos. Navidad por la mañana, 1895. Las montañas Blue Ridge guardan la nieve como un secreto. El aire huele a madera quemada y a pino. Más allá de Asheville, Carolina del Norte, después de kilómetros de bosque, un camino privado asciende lentamente. Primero, unas puertas de hierro. Luego una curva. Luego otra. Y entonces aparece una residencia que se niega a llamarse casa. Biltmore. Se eleva desde la ladera como un fragmento del Valle del Loira trasladado a América. Muros de piedra caliza. Techos de pizarra empinados. Torres y torretas que atrapan la luz invernal. 4 acres bajo un solo techo. 35 dormitorios. 65 chimeneas. Un salón de banquetes cuyo techo se eleva casi 70 pies. Una biblioteca con aproximadamente 10,000 libros. Pero debajo de la piedra y el roble hay algo más. Una maravilla de la modernidad para 1895. Electricidad en toda la casa. Ascensores. Calefacción central alimentada por enormes calderas. Refrigeración. Alarmas contra incendios. Botones de llamada incrustados en la madera de las habitaciones principales. Los números indican magnitud, pero no transmiten la sensación. Entra al vestíbulo principal y mira hacia arriba. La piedra asciende 3 pisos completos. Un techo de bóveda de cañón sostiene tallas de roble y detalles pintados. Mármol pulido bajo los pies. Vidrieras filtrando la luz fría del invierno. La arquitectura está diseñada para abrumar, para anunciar que has entrado en algo deliberadamente extraordinario, pero pasa más allá de las salas de exhibición, más allá de la biblioteca, más allá del jardín de invierno con su techo de vidrio y su fuente, más allá del salón de banquetes con su chimenea triple, y aparece el otro rostro de Biltmore. Detrás de la belleza hay infraestructura. En lo profundo del sótano, salas de calderas del tamaño de pequeñas fábricas queman carbón para alimentar el sistema de calefacción. Almacenes guardan ropa de cama, porcelana, cristal y plata cuidadosamente organizados. Las cocinas no están diseñadas para una familia, sino para una operación. Hay dormitorios para el servicio, un comedor exclusivo para empleados, escaleras estrechas y sin decoración, ocultas a los invitados, largos pasillos de servicio pintados de verde institucional e iluminados por bombillas desnudas. Un segundo sistema circulatorio atraviesa la casa. El personal se mueve por estas arterias invisibles. Los fuegos se encienden antes del amanecer. El agua caliente corre antes de que alguien despierte. El desayuno aparece exactamente cuando se desea. Biltmore emplea a más de 100 personas: criadas, mayordomos, cocineros, lavanderas, cuidadores de establos, jardineros, conductores, ingenieros eléctricos que mantienen generadores y
y cableado, fontaneros que cuidan un sistema de tuberías aún raro en el sur rural. Cada puesto tiene una función, quita uno y el mecanismo falla. El costo de mantener Biltmore con vida es enorme. El carbón llega por toneladas. Los alimentos se compran al por mayor o se producen en la finca. Los salarios se pagan cada semana. El mantenimiento nunca se detiene. Un edificio de este tamaño siempre exige atención. Tejas que filtran, grietas finas en el yeso, una tubería que revienta durante una helada. La planta de calefacción por sí sola requiere inspecciones diarias y revisiones estacionales. La comodidad tiene un precio permanente. La Navidad de 1895 es un triunfo. La música resuena en el jardín de invierno. Guirnaldas y velas adornan las salas públicas. Los invitados llegan en tren y luego suben en carruajes por el camino serpenteante. Al caer la noche, la casa brilla con luz eléctrica, un faro en medio de las montañas. Por unos pocos días, el sueño parece completo, pero bajo la celebración, una presión silenciosa comienza a acumularse. La casa es magnífica y al mismo tiempo es una máquina que consume recursos a un ritmo difícil de sostener. La belleza es real, el costo es real y juntos gobernarán cada decisión que vendrá después. Una pregunta no formulada, presente esa mañana y cada vez más aguda con el paso de los años, comienza a tomar forma. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Para entender lo que viene después, primero debemos entender quién creó este lugar. ¿Y por qué? Para entender lo que Biltmore llegaría a ser, primero hay que entender al hombre que lo imaginó. George Washington Vanderbilt II no era como el resto de su familia. Nació en 1862 dentro de una de las dinastías más ricas que Estados Unidos haya conocido. Su abuelo, Cornelius Vanderbilt, conocido como el Comodoro, construyó una fortuna colosal, primero con barcos de vapor y luego con ferrocarriles. Cuando murió, dejó un imperio que redefinió el significado de la palabra riqueza en América. Para la década de 1880, el apellido Vanderbilt era sinónimo de poder, influencia y dinero en una escala casi inimaginable. Pero George no encajaba en ese molde. Mientras sus hermanos mayores construían mansiones deslumbrantes en Newport y Nueva York, organizaban fiestas extravagantes y competían por el prestigio social, George se retiraba silenciosamente a otro mundo. Era reservado, introvertido, incómodo en multitudes, prefería la soledad de una biblioteca al ruido de un salón de baile. George hablaba varios idiomas, se dice que hasta 8, leía con avidez historia, filosofía, literatura clásica, coleccionaba libros raros con la misma intensidad con la que otros coleccionaban caballos de carreras. No buscaba atención, buscaba orden, conocimiento y control. Viajó extensamente por Europa durante su juventud. Allí caminó por castillos franceses, monasterios italianos y grandes fincas inglesas. Observó cómo la arquitectura, la tierra y la administración podían funcionar como una sola unidad. No solo edificios bellos, sino sistemas completos. Bosques, granjas, caminos, personal, todo coordinado con propósito. En esos viajes nació una idea. George no quería una mansión para impresionar a la sociedad, quería un refugio privado, un lugar para pensar, un lugar para leer, un lugar donde la belleza y la disciplina coexistieran. Y quería algo más, quería que funcionara, no una residencia estacional, sino un hogar para todo el año, no un símbolo vacío, sino una finca productiva, un lugar donde la tierra pudiera sostenerse a sí misma mediante agricultura moderna y manejo forestal científico. La pregunta era, ¿dónde construir algo así? En 1888, George viajó a Asheville, Carolina del Norte, acompañado por su madre. Asheville era entonces un pequeño pueblo de montaña, rodeado por los picos de las Blue Ridge. El aire era fresco y limpio, muy distinto al calor sofocante de los veranos del norte. Médicos recomendaban la región por su clima saludable. Los paisajes eran dramáticos, verdes, amplios, y lo más importante, Asheville estaba conectada por ferrocarril, pero aún no estaba saturada. La línea del Southern Railway permitía llegar con relativa facilidad, sin convertir la región en un centro turístico masivo. Para George eso era ideal, accesible, pero aislado, civilizado, pero tranquilo. Quedó cautivado. Comenzó a comprar tierras casi de inmediato, no pequeñas parcelas, sino extensiones enormes, granjas abandonadas, colinas erosionadas, campos agotados por décadas de cultivo irresponsable, terrenos que otros consideraban inútiles. Compra tras compra, el mapa creció. Con
el tiempo, George Vanderbilt llegó a poseer más de 125,000 acres de tierra, casi 200 millas cuadradas, una extensión mayor que muchos principados europeos. No era una compra impulsiva, era una estrategia. George veía potencial donde otros veían ruina. La tierra estaba dañada, sí, pero podía recuperarse. Los bosques podían renacer, las granjas podían producir de nuevo. Con conocimiento, inversión y paciencia, el paisaje podía transformarse. Ahora necesitaba una casa que estuviera a la altura de esa visión. George imaginó una residencia inspirada en los grandes castillos europeos que había estudiado, pero equipada con la tecnología más avanzada de su tiempo. Quería espacio para su colección de arte y libros. Quería comodidad moderna. Quería durabilidad. Algo construido no para una generación, sino para muchas. El presupuesto inicial para la casa se estimó en unos 5 millones de dólares de la época. Una suma colosal, más de 100 millones en valores actuales. Y eso solo para la construcción, sin contar el mantenimiento continuo. Pero George creía que podía permitírselo. Su parte de la fortuna Vanderbilt generaba ingresos constantes a través de inversiones en ferrocarriles, bienes raíces y finanzas. En la década de 1890, sin impuesto federal sobre la renta, la riqueza producía riqueza sin grandes interferencias del gobierno. En ese momento, la matemática parecía funcionar. Para convertir su idea en realidad, George sabía que necesitaba a los mejores, no arquitectos comunes, no diseñadores locales, necesitaba maestros. El primero fue Richard Morris Hunt, el arquitecto más prestigioso de Estados Unidos. Hunt había estudiado en la École des Beaux-Arts de París y entendía como pocos la grandeza europea y cómo adaptarla al contexto americano. Había diseñado residencias para la élite de Nueva York y sabía manejar proyectos de escala monumental. Hunt comprendió de inmediato que Biltmore no sería una casa común, sería una declaración arquitectónica, un edificio que debía parecer antiguo, pero funcionar como algo completamente moderno. El segundo fue Frederick Law Olmsted, el arquitecto paisajista responsable de Central Park y muchos de los parques urbanos más importantes del país. Olmsted no veía el paisaje como decoración. Para él, la tierra era un sistema vivo que debía sanarse y organizarse. Cuando Olmsted examinó las tierras de George, no quedó impresionado. Vio colinas desnudas por la tala excesiva, campos erosionados por años de mal uso, suelos agotados, arroyos llenos de sedimentos. El paisaje estaba herido, pero Olmsted también vio una oportunidad extraordinaria. Con suficiente tiempo y recursos, el terreno podía restaurarse, podía convertirse en un modelo de manejo ambiental, algo casi inexistente en Estados Unidos en ese momento. Así nació el plan completo. No solo una casa, sino una finca integral. No solo jardines, sino bosques manejados científicamente. No solo lujo, sino productividad. George aprobó cada paso. Autorizó inversiones masivas en infraestructura. Un ramal privado del USETROST ferrocarril llegaría directamente al sitio de construcción. Se construirían talleres, aserraderos, hornos de ladrillo, viviendas temporales para cientos de trabajadores. Nada de esto era improvisado. La construcción comenzaría en 1890. La apertura estaba programada para Navidad de 1895. 5 años para levantar una de las residencias privadas más grandes jamás construidas en América. George sabía que estaba apostando su fortuna, su reputación y su legado, pero en ese momento creía firmemente en una cosa, que la belleza, combinada con disciplina y conocimiento, podía durar para siempre. Todavía no sabía cuánto costaría mantener ese sueño con vida. La visión ya existía, la tierra ya estaba comprada, el dinero estaba comprometido. Ahora venía la parte más difícil: convertir una idea monumental en piedra, madera y acero. George Vanderbilt no improvisó. Para diseñar Biltmore, confió el proyecto a Richard Morris Hunt, el arquitecto más prestigioso de su época. Hunt no solo diseñaba casas, diseñaba símbolos de poder. Había estudiado en París, en la École des Beaux-Arts, y entendía la arquitectura europea no como copia, sino como lenguaje. Cuando Hunt examinó la ambición de George, comprendió algo de inmediato. Biltmore no podía parecer nuevo, tenía que parecer eterno. Hunt eligió el estilo de los grandes castillos renacentistas franceses, inspirándose en residencias como Blois y Chenonceau, no para replicarlas, sino para traducirlas. Torres asimétricas, techos empinados de pizarra, muros de piedra caliza tallada, una composición que pareciera haber evolucionado durante siglos, no levantada en pocos años. Pero debajo de esa apariencia histórica debía existir algo completamente moderno. La casa
tendría electricidad, ascensores, calefacción central, sistemas de seguridad contra incendios y una infraestructura técnica más cercana a una fábrica que a un hogar. Era una contradicción deliberada, Edad Media por fuera, siglo XX por dentro. Mientras Hunt diseñaba la casa, Frederick Law Olmsted enfrentaba un desafío aún mayor, la tierra misma. Cuando Olmsted recorrió las propiedades de Vanderbilt, quedó alarmado. Las montañas habían sido explotadas sin piedad, árboles talados sin replantar, campos cultivados hasta quedar estériles. La erosión había desgarrado las laderas, los arroyos arrastraban sedimentos en cada lluvia. Para Olmsted esto no era un paisaje, era una herida. Su enfoque fue radical para la época. No quería jardines ornamentales rodeando la mansión y nada más. Quería restaurar un ecosistema completo. El plan incluía reforestación masiva, control de erosión, caminos cuidadosamente trazados y una transición gradual entre lo formal y lo natural. El camino de acceso, de casi 5 kilómetros, debía serpentear entre colinas y bosques, revelando la casa poco a poco, construyendo anticipación. No debía verse Biltmore de inmediato, debía sentirse cerca de la casa, jardines estructurados, más allá, praderas, y aún más lejos, un bosque administrado científicamente, belleza y productividad al mismo tiempo. Pero los planos y las ideas no bastaban, había que construir, y el sitio lo complicaba todo. Biltmore se levantaría sobre una meseta elevada, lejos de centros industriales. Asheville era pequeña, no había talleres capaces de producir los materiales necesarios, no había carreteras adecuadas para transportar cargas masivas. Nada estaba preparado para un proyecto de esta escala. La solución fue crear una ciudad temporal. George Vanderbilt autorizó la construcción de un ramal ferroviario privado que conectaría directamente con el sitio. Trenes cargados de piedra caliza viajaban desde Indiana, maderas nobles llegaban desde distintos puntos del país, cobre para el techo, mármol para chimeneas, hierro y acero para estructuras ocultas. En el terreno se levantaron hornos de ladrillo, aserraderos, talleres de carpintería, canteras auxiliares, viviendas temporales para los trabajadores. Todo se producía o se ajustaba en el lugar, en el punto máximo de la construcción. Más de 1000 hombres trabajaban simultáneamente en la colina. La fuerza laboral era diversa, canteros italianos, expertos en tallar piedra con técnicas heredadas por generaciones, carpinteros locales, acostumbrados a trabajar con maderas duras de los Apalaches, albañiles, yeseros, pintores, vidrieros, herreros. Para muchos habitantes de la región, Biltmore era la oportunidad de su vida, trabajo constante, salarios regulares, un proyecto sin precedentes. Pero no era trabajo fácil. Las jornadas eran largas, 10 horas al día, 6 días a la semana. El invierno mordía con fuerza en las alturas. El verano era húmedo y sofocante. La piedra levantaba polvo que quemaba los pulmones. Las alturas no perdonaban errores. La precisión era absoluta. Cada bloque de piedra llegaba numerado, diseñado para encajar en un lugar específico según los planos de Hunt. No había margen para improvisación. Un error pequeño podía convertirse en un problema estructural. Los muros crecían lentamente, curso por curso. Los techos de cobre se instalaban hoja por hoja, sellados cuidadosamente para resistir décadas de lluvia, nieve y viento. Mientras tanto, otros equipos trabajaban dentro, incluso antes de que la casa estuviera completamente cerrada. Instalar electricidad en una mansión de este tamaño en la década de 1890 era un desafío técnico enorme. Los estándares aún no existían. Todo debía diseñarse desde cero. Generadores separados reducían el riesgo de incendio, el cableado se ocultaba antes del yeso, interruptores y botones de llamada se integraban discretamente en la madera tallada, la calefacción central era aún más ambiciosa, calderas gigantes en el sótano calentaban agua que circulaba por kilómetros de tuberías hasta radiadores en cada habitación. El sistema debía funcionar de manera constante, especialmente en invierno. Ingenieros especializados supervisaban la presión, la temperatura y el mantenimiento diario. La comodidad tenía un costo permanente. En el interior, la carpintería avanzaba lentamente, casi ceremonialmente. El roble americano se tallaba a mano. La biblioteca requería paneles desde el suelo hasta el techo, un techo artesonado y una escalera secreta hacia la galería superior. Un solo espacio podía tomar meses. El salón de banquetes se elevaba como una catedral
catedral privada. Su chimenea triple dominaba la sala. Cada dormitorio recibía muebles a medida. Los baños, algo extraordinario para la época, contaban con agua caliente y fría, azulejos importados y porcelana de alta calidad. Nada era estándar. Todo era personalizado. A medida que la casa tomaba forma, también lo hacía una pregunta silenciosa. Cada piedra colocada aumentaba la belleza. Y también aumentaba el compromiso. El dinero fluía sin pausa. Materiales, salarios, transporte, supervisión. Nada era barato. Nada podía hacerse a medias. George Vanderbilt visitaba la obra con frecuencia. Caminaba entre los andamios, hablaba con Hunt y Olmsted. Observaba el progreso con satisfacción, pero también con atención. Sabía que estaba construyendo algo extraordinario. Lo que aún no sabía era que estaba construyendo algo que nunca podría apagarse, porque una vez que una casa así se enciende, nunca deja de consumir. La fecha límite se acercaba. Navidad de 1895. 5 años después de colocar la primera piedra, Biltmore debía abrir sus puertas. Los últimos meses fueron frenéticos, pintores trabajando hasta altas horas, electricistas probando circuitos, fontaneros revisando presiones, muebles llegando en cajas, libros desembalados y colocados en estanterías. La casa estaba casi lista, y con ella nacía una maravilla y una carga que duraría generaciones. La casa estaba terminada, pero Biltmore no era un objeto estático, era un organismo vivo, y como todo organismo, necesitaba alimento constante. Desde el primer día, la mansión funcionó como una máquina compleja, diseñada no solo para impresionar, sino para operar sin interrupción. Cada habitación, cada pasillo oculto, cada sistema técnico existía por una razón. Nada podía detenerse. La vida en Biltmore comenzaba antes del amanecer. En el sótano, los ingenieros descendían a las salas de calderas. El carbón se cargaba a mano. Las calderas se encendían lentamente para evitar choques térmicos. La presión se ajustaba. El agua comenzaba a circular por kilómetros de tuberías, calentando radiadores en habitaciones que aún dormían. Si el fuego no se encendía a tiempo, la casa despertaba fría. Si la presión fallaba, una tubería podía reventar. Si una válvula se descuidaba, todo el sistema estaba en riesgo. Arriba, en los pasillos de servicio, el personal ya se movía. Las criadas comenzaban a limpiar. Cada superficie requería cuidado. Mármol, madera tallada, alfombras importadas. El polvo era el enemigo constante. En una casa de este tamaño, aparecía siempre. Los fuegos de las chimeneas se reavivaban uno por uno. 65 chimeneas. Cada una exigía atención. El humo debía salir limpio. El tiro debía ser correcto. Un error podía llenar una sala de hollín. En las cocinas, los cocineros comenzaban a trabajar horas antes del desayuno. Pan horneado al amanecer. Huevos, carnes, frutas, café. No solo para la familia, sino para decenas de empleados. Alimentar Biltmore era alimentar una pequeña ciudad. Nada era improvisado. Los menús se planificaban con antelación. Los suministros se controlaban cuidadosamente. Grandes cantidades de alimentos llegaban por ferrocarril o desde las granjas del propio dominio. La despensa funcionaba como un almacén logístico. La casa tenía dos mundos que rara vez se tocaban. El mundo visible, salones, biblioteca, comedor, jardín de invierno, espacios amplios, luminosos, diseñados para el descanso y la contemplación. Y el mundo invisible, escaleras estrechas, pasillos largos y rectos, puertas sin decoración, habitaciones funcionales, un laberinto diseñado para que el trabajo nunca interrumpiera la ilusión. El personal se desplazaba sin ser visto. Los botones de llamada sonaban discretamente. Un mayordomo aparecía, una bandeja llegaba, una chimenea se reavivaba. Todo ocurría como por arte de magia, pero no era magia, era coordinación. Biltmore empleaba a más de 100 personas de manera permanente. En temporadas altas, incluso más. Cada puesto tenía funciones estrictamente definidas. Los mayordomos supervisaban el servicio. Las amas de llaves controlaban limpieza y lavandería. Los cocineros dirigían la cocina. Los jardineros mantenían los terrenos inmediatos. Los conductores manejaban carruajes y, más tarde, automóviles. Los ingenieros vigilaban electricidad, calefacción y agua. Los fontaneros resolvían fugas antes de que se convirtieran en desastres. Cada departamento tenía horarios, jerarquías
jerarquías y protocolos. Quita una pieza y todo se resiente. El costo humano era constante. Los salarios se pagaban semanalmente. El alojamiento del personal debía mantenerse. La comida debía servirse 3 veces al día. La lavandería nunca descansaba. Montañas de sábanas, manteles y ropa pasaban por las manos de las lavanderas, día tras día. La casa nunca dormía del todo. Incluso de noche, alguien vigilaba las calderas. Alguien patrullaba los pasillos. Alguien estaba listo para responder a una llamada. Y todo esto costaba dinero, mucho dinero. El carbón llegaba por toneladas. Las facturas se acumulaban. Los libros contables registraban cada gasto: combustible, salarios, reparaciones, suministros, impuestos locales. Una mansión de este tamaño no se mantiene por inercia, se mantiene por flujo constante de capital. George Vanderbilt lo sabía. Había diseñado Biltmore no solo como hogar, sino como sistema autosuficiente, granjas para producir alimentos, un bosque manejado científicamente para generar madera, talleres para reducir costos externos, todo pensado para equilibrar el gasto. Pero incluso con esa planificación, la matemática era implacable. La casa consumía recursos a un ritmo que pocos podían sostener. George evitaba el exceso social, no organizaba bailes gigantescos como sus hermanos en Newport, prefería reuniones pequeñas, invitados seleccionados, conversaciones tranquilas. Cada evento grande significaba más personal temporal, más comida, más combustible. La moderación no era solo una elección personal, era una estrategia financiera. Durante los primeros años, el equilibrio se mantuvo, las inversiones familiares generaban ingresos constantes, los gastos se cubrían, el sistema funcionaba, pero bajo la superficie, la presión no desaparecía. Cada invierno exigía más carbón, cada año traía nuevas reparaciones, cada sistema envejecía. Una tubería antigua no avisa antes de fallar. Una grieta pequeña puede convertirse en un problema estructural. Una caldera descuidada puede detener toda la casa. Biltmore requería vigilancia constante. George revisaba los informes con atención. Sabía que había construido algo extraordinario, pero también algo frágil en su dependencia del dinero. Una casa así no podía cerrarse parcialmente, no podía hibernar. Una vez encendida, debía seguir encendida, y aunque George creía haber calculado los costos, había variables que no podía controlar: cambios políticos, cambios económicos, cambios en la vida misma. Por ahora, la casa brillaba, las mañanas eran tranquilas, George pasaba horas en la biblioteca, Edith organizaba la vida doméstica con precisión, el jardín de invierno ofrecía un refugio verde incluso en los meses más fríos, los bosques, aún jóvenes, comenzaban lentamente a sanar. Desde fuera, Biltmore parecía una victoria, pero desde dentro se sentía la tensión. La casa no pedía descanso, pedía continuidad. Y la pregunta seguía creciendo, silenciosa, persistente. ¿Qué sucede cuando el dinero deja de fluir tan fácilmente? Porque Biltmore no era solo una casa hermosa, era una promesa que debía pagarse todos los días. George Vanderbilt sabía que una casa como Biltmore no podía sostenerse solo con belleza. La elegancia no paga salarios, la arquitectura no compra carbón, la admiración no mantiene calderas encendidas. Si el sueño iba a sobrevivir, tenía que producir. Y para George, la respuesta estaba en la tierra. Más allá de los jardines formales y de las terrazas cuidadas, se extendía un dominio vasto y problemático, miles de acres de montañas, colinas y valles que habían sido explotados sin planificación durante décadas, bosques talados sin control, campos abandonados tras agotar el suelo, erosión profunda que desgarraba las laderas. Para muchos esa tierra no valía nada, para George Vanderbilt era la clave. Su idea era radical para la América de finales del siglo XIX. Un bosque administrado científicamente podía generar ingresos de forma continua, sin destruirse. No tala indiscriminada, no explotación rápida, gestión a largo plazo, pero había un problema fundamental. En Estados Unidos, la silvicultura moderna prácticamente no existía. Había leñadores, había compañías madereras, había varones de la madera, pero no había ciencia forestal. Para encontrarla, George tuvo que mirar a Europa. En Alemania, Francia y Suiza, los bosques se gestionaban como sistemas vivos desde hacía generaciones. Se medían, se rotaban, se protegían contra incendios, sí. Se pensaban en ciclos de décadas, no de meses. George necesitaba a alguien que pudiera traer ese conocimiento a América. Ese alguien fue Gifford Pinchot.
Pinchot tenía apenas 26 años cuando llegó a Biltmore en 1892. Había estudiado silvicultura en Europa y regresaba convencido de que Estados Unidos debía abandonar la tala salvaje y adoptar métodos científicos. Cuando recorrió las tierras de Vanderbilt, vio dos cosas al mismo tiempo: un desastre y una oportunidad sin precedentes. El desastre era evidente, la oportunidad era la escala. Más de 125,000 acres ofrecían algo único, un laboratorio vivo donde probar ideas nuevas a gran escala. Pinchot comenzó con un inventario exhaustivo, árbol por árbol, especie por especie, edad, salud, densidad. Caminó miles de hectáreas con equipos que medían, marcaban y registraban datos. Luego vino la intervención, introdujo la tala selectiva, solo los árboles maduros y listos se cortaban, los jóvenes quedaban para crecer, el dosel se mantenía, el suelo se protegía, la regeneración natural tenía espacio, se trazaron cortafuegos para evitar incendios devastadores, se repararon caminos para acceder a zonas remotas sin dañar el terreno. En áreas gravemente degradadas se plantaron miles de plántulas, pinos blancos, robles, tuliperos, especies adaptadas al clima y al suelo local. No era rápido, no era espectacular, pero funcionaba. Los ingresos por madera comenzaron a fluir lentamente, no grandes ganancias, pero sí constantes. Más importante aún, el bosque empezaba a sanar, la erosión disminuía, la vida silvestre regresaba, los arroyos corrían más claros. Biltmore Woods se convirtió en algo sin precedentes en América, un bosque privado gestionado científicamente. Pinchot no se quedó mucho tiempo. En 1895 aceptó un cargo federal y eventualmente se convertiría en el primer jefe del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Lo que aprendió en Biltmore moldearía políticas nacionales durante décadas. Para continuar el trabajo, George contrató a otro europeo, Karl A. Schenk, un silvicultor alemán con formación académica rigurosa y experiencia práctica. Schenk llevó el programa aún más lejos. No solo gestionó el bosque, decidió enseñar. En 1898 fundó la Escuela Forestal de Biltmore, la primera escuela de silvicultura en Estados Unidos. Los estudiantes vivían en la finca, aprendían caminando el terreno, marcando árboles, calculando volúmenes de madera, planificando rotaciones, estudiando suelos y enfermedades. No había aulas tradicionales, el bosque era el aula. Durante 15 años, la escuela formó a cientos de forestales que luego se dispersaron por todo el país. Muchos trabajarían para gobiernos estatales y federales, otros para propietarios privados. Todos llevaban consigo una idea aprendida en Biltmore, que los bosques podían ser productivos y sostenibles al mismo tiempo. Este puede haber sido el legado más importante de George Vanderbilt. La casa impresionaba a los visitantes. El bosque cambió una nación, pero incluso esta visión tenía límites. La silvicultura producía ingresos, sí, las granjas producían alimentos y ventas. La finca avanzaba hacia la autosuficiencia, pero nada de eso igualaba el costo de la casa. Las calderas seguían quemando carbón. El personal seguía cobrando salarios. Las reparaciones seguían llegando. El bosque ayudaba, pero no salvaba. George confiaba en que el tiempo jugaría a su favor, que los árboles crecerían, que los ingresos aumentarían, que el equilibrio llegaría. Durante algunos años, esa esperanza parecía razonable. Los bosques mejoraban, las cuentas se mantenían estables, la casa funcionaba, pero el sistema dependía de una condición crítica: que la fortuna personal de George siguiera intacta, y esa condición estaba a punto de cambiar. Fuerzas mucho más grandes que un hombre, una casa o un bosque comenzaban a moverse. Fuerzas políticas, fuerzas económicas, fuerzas que no respetan planificación ni intención. El experimento de Biltmore había demostrado algo importante: que la naturaleza podía recuperarse. Ahora, la pregunta era otra. ¿Podría sobrevivir el sueño cuando el dinero dejara de protegerlo? Durante un tiempo, el equilibrio se mantuvo, Biltmore funcionaba, los bosques mejoraban, las granjas producían, las cuentas cerraban, apenas. Desde fuera, el proyecto parecía estable, un logro monumental de riqueza, planificación y disciplina, pero ese equilibrio dependía de una sola cosa: que el flujo de dinero nunca se interrumpiera, y ese flujo estaba a punto de cambiar. En 1913, el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión histórica: se ratificó
publicó la 16ª enmienda de la Constitución, otorgando al gobierno federal el poder de cobrar un impuesto sobre la renta. Hasta ese momento, familias como los Vanderbilt habían vivido en un mundo fiscal completamente distinto. Pagaban impuestos locales y estatales, sí, pero gran parte de sus ingresos, especialmente los provenientes de inversiones, fluían sin una carga federal directa. Ese mundo desapareció. El nuevo impuesto sobre la renta comenzó con tasas moderadas, pero aumentó rápidamente para los niveles más altos de ingreso. Cada año, una porción creciente de la riqueza de George Vanderbilt se desviaba hacia Washington, dinero que antes pagaba carbón, dinero que pagaba salarios, dinero que mantenía la casa en funcionamiento. El impacto fue inmediato. Biltmore no podía reducir su tamaño fácilmente. No era una fábrica que pudiera cerrar una línea, no era una empresa que pudiera despedir a la mitad del personal sin consecuencias graves. La casa necesitaba calor, necesitaba mantenimiento, necesitaba personas. George revisó los libros con creciente preocupación. Comenzó a hacer ajustes, viajes reducidos, compras postergadas, eventos sociales limitados, puestos vacantes que no se volvían a cubrir. Cada decisión era cuidadosa, cada recorte buscaba aliviar la presión sin dañar el corazón del sistema. George creía que, con disciplina, podría adaptarse al nuevo orden fiscal, pero el tiempo no le dio esa oportunidad. En marzo de 1914, George viajó a Washington, D.C., buscando atención médica. Había estado lidiando con problemas de salud, complicaciones derivadas de una apendicitis. Su condición empeoró de forma repentina. Se realizó una cirugía de emergencia. George Washington Vanderbilt II murió el 6 de marzo de 1914. Tenía 51 años. La noticia llegó a Biltmore por telegrama. Para el personal, fue un golpe silencioso pero profundo. George no era un patrón ostentoso ni distante. Era reservado, presente, meticuloso. Había diseñado no solo la casa, sino el sistema que daba trabajo a cientos de personas. Para la región, su muerte significó incertidumbre. Para su esposa, Edith Vanderbilt, fue una tragedia personal y una crisis operativa. George dejó Biltmore a Edith para que lo administrara durante su vida y luego pasaría a su hija Cornelia. La herencia incluía la casa, las tierras, las granjas, los bosques y todas las obligaciones. Edith se sentó en el escritorio de George, en la biblioteca, rodeada de libros y silencio, y examinó los números. El panorama era claro y brutal. Los costos operativos anuales eran enormes, aproximadamente $250,000 al año, una cifra que hoy equivaldría a varios millones. Los ingresos de granjas y bosques cubrían solo una fracción. El resto dependía del ingreso por inversiones, ahora reducido por impuestos federales y por los costos de liquidar la sucesión de George. La matemática no perdonaba. Tal como estaba operando, Biltmore consumía más dinero del que generaba. Edith entendió algo de inmediato. Si no actuaba, la casa moriría. Muchos asesores le dieron la misma recomendación: vender, liquidar activos, abandonar la finca, vivir cómodamente en otro lugar. Para una viuda de su posición social, era una decisión lógica. Edith se negó. Biltmore no era solo una mansión, era una comunidad, era una fuente de empleo, era el trabajo de toda una vida de George. Pero el amor no pagaba facturas. Edith sabía que debía elegir entre dos males: preservar todo y perderlo todo, o cambiarlo para salvar una parte. Comenzó con una auditoría completa. Contadores y abogados revisaron cada departamento, cada flujo de dinero, cada obligación. Los resultados confirmaron lo que temía. Sin cambios profundos, el capital se agotaría en menos de 10 años. Edith no era impulsiva, era estratégica. Decidió separar lo esencial de lo negociable. La casa, Biltmore y sus terrenos inmediatos eran irreemplazables. El corazón del proyecto, eso debía salvarse a toda costa. Las vastas extensiones de bosque, aunque importantes, podían sacrificarse si eso garantizaba la supervivencia del núcleo. En 1915, Edith inició conversaciones con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, una agencia relativamente nueva. Irónicamente, había sido dirigida en sus inicios por el antiguo forestal de Biltmore, Gifford Pinchot. El gobierno buscaba grandes extensiones de tierra para crear bosques nacionales, terrenos continuos, bien gestionados, con potencial a largo plazo. Las tierras de Vanderbilt eran ideales. Las negociaciones fueron complejas. Se realizaron estudios, mediciones, evaluaciones. Abogados debatieron términos. El Congreso tuvo que aprobar fondos. Nada fue rápido. En 1916, el acuerdo
se cerró. Aproximadamente 86.700 acres, casi 2/3 de la finca original, fueron vendidos al gobierno federal. La transacción dio origen a lo que hoy conocemos como el Bosque Nacional Pisgah. El precio fue justo, aunque menor que la inversión total de George, pero cumplió su propósito. Las deudas se pagaron, se creó un colchón financiero, la casa sobrevivió. Edith conservó alrededor de 8.000 acres alrededor de la mansión y el pueblo de Biltmore, aún enorme, pero manejable. Luego vinieron más decisiones difíciles: reducción gradual del personal, departamentos consolidados, alas cerradas para ahorrar combustible, jardines simplificados, mantenimiento priorizado solo en sistemas esenciales. Edith también recortó su propio estilo de vida: menos viajes, menos invitados, menos gastos personales. Cada dólar ahorrado ayudaba a mantener la casa en funcionamiento un mes más. Su liderazgo fue silencioso, firme y sin sentimentalismo. Durante los años siguientes, la estrategia funcionó. Biltmore no prosperaba, pero sobrevivía, y en ese estado frágil pero estable, la casa avanzó hacia una nueva década. Una década que traería un desafío aún mayor, porque cuando el mundo entero se derrumba, ni siquiera una mansión puede mantenerse intacta. Durante la década de 1920, Biltmore logró algo parecido a la estabilidad: no abundancia, no crecimiento, solo equilibrio. Los recortes implementados por Edith Vanderbilt habían funcionado, la casa seguía en pie, el personal cobraba, los sistemas esenciales se mantenían, la finca ya no devoraba capital al ritmo de antes. Desde fuera, Biltmore parecía haber sobrevivido a su primera gran crisis, pero la estabilidad era frágil. En octubre de 1929, el mundo cambió, la bolsa de valores colapsó, bancos cerraron, empresas quebraron, millones de personas perdieron sus ahorros y sus empleos. La Gran Depresión se extendió como una sombra sobre Estados Unidos y el resto del mundo. Biltmore no quedó al margen. Las inversiones que aún generaban ingresos comenzaron a desplomarse. Dividendos que habían sido confiables desaparecieron. El flujo de dinero que sostenía la casa se redujo drásticamente. Otra vez. Al mismo tiempo, la región alrededor de Asheville sufrió con fuerza. El turismo, que había comenzado a crecer gracias al automóvil, prácticamente se detuvo. Viajar se convirtió en un lujo imposible para la mayoría. Hoteles vacíos, restaurantes cerrados, comercios luchando por sobrevivir. El desempleo se disparó. Edith volvió a revisar los libros. El panorama era alarmante. Los ingresos caían. Los gastos, aunque reducidos, seguían siendo altos. Las granjas y los bosques ayudaban, pero no bastaban. Había margen para más recortes, pero cada recorte debilitaba la estructura. Despedir más personal significaba perder conocimiento crítico. Cerrar más habitaciones significaba riesgos de deterioro. Postergar mantenimiento significaba problemas mayores en el futuro. Una mansión de piedra no perdona el abandono. El agua encuentra grietas. El frío rompe tuberías. La humedad destruye madera y yeso. Unos pocos años de descuido podían arruinar lo que había tomado décadas construir. Edith enfrentaba una realidad incómoda. Si seguía reduciendo, perdería la casa. Si no hacía nada, también. Fue entonces cuando surgió una idea impensable: abrir Biltmore al público. Para alguien de la posición social de Edith, la propuesta rozaba lo escandaloso. Durante generaciones, la riqueza se había protegido con privacidad. La casa era un santuario. Permitir que extraños caminaran por los salones, observaran los muebles, juzgaran la vida privada, parecía una traición al propósito original. Pero Edith ya había aprendido una lección dura: la tradición no paga facturas. Biltmore necesitaba ingresos constantes, no donaciones, no préstamos, ingresos reales. Además, Edith veía algo más: si Biltmore atraía visitantes, no solo ayudaría a la finca, ayudaría a Asheville. Los turistas necesitarían hoteles, comerían en restaurantes, comprarían en tiendas locales. En una región devastada por el desempleo, incluso un flujo modesto de visitantes podía marcar la diferencia. La decisión se tomó. Biltmore abriría sus puertas al público en marzo de 1930. Los preparativos fueron meticulosos pero austeros. No había dinero para grandes reformas. Se trabajó con lo que había. Se definieron rutas específicas para los visitantes. Se colocaron cuerdas y barreras para proteger muebles y obras de arte. Se entrenó al personal
personal como guías, se imprimieron boletos, se publicaron anuncios en periódicos regionales, la entrada costaría $1, suficiente para importar, suficientemente bajo para tiempos difíciles. El recorrido incluiría las principales salas públicas, el vestíbulo, el salón de banquetes, la biblioteca, el jardín de invierno y algunos dormitorios seleccionados. Las áreas privadas de la familia permanecerían cerradas. El recorrido estaba diseñado para durar aproximadamente 2 horas. El día de apertura llegó con incertidumbre. ¿Vendría alguien? ¿Pagarían $1 en plena depresión para ver una mansión? ¿Se sentirían inspirados o resentidos? La respuesta fue inmediata. Los visitantes llegaron desde Asheville y desde pueblos cercanos. Algunos caminaban, otros venían en automóvil, algunos incluso en carros tirados por caballos. Pagaban su $1 y entraban, y se detenían en silencio. Miraban hacia arriba en el vestíbulo. Observaban la escala, la piedra, la madera tallada, la luz filtrándose por vitrales. Caminaban por el salón de banquetes, bajo el techo que se elevaba a casi 70 pies. Se detenían en la biblioteca, rodeados de miles de libros. Observaban tapices, pinturas, muebles importados. Para muchos, era la primera vez que veían algo así. Algunos visitantes habían trabajado en la construcción décadas antes. Otros conocían a alguien que había trabajado allí. Algunos simplemente buscaban escapar por unas horas de la dureza del presente. El ingreso no era enorme, pero era constante. Más importante aún, el modelo funcionaba. Biltmore había encontrado una nueva identidad. Ya no era solo una casa privada, era un museo vivo. La década de 1930 avanzó lentamente. Algunos años fueron mejores que otros. Cuando la economía mejoraba ligeramente, más visitantes llegaban. Cuando empeoraba, las cifras caían. Edith administraba con cuidado extremo, ajustando gastos, reservando fondos para emergencias. La casa sobrevivía mes a mes. Pero el mundo aún no había terminado de sacudirla. En diciembre de 1941, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Y con la guerra llegó otro silencio. La gasolina fue racionada. El caucho escaseó. Los viajes civiles se redujeron drásticamente. El turismo prácticamente desapareció de nuevo. Biltmore volvió a enfrentarse a un vacío, pero esta vez una oportunidad inesperada estaba a punto de aparecer. Una oportunidad que transformaría la mansión una vez más, porque en tiempos de guerra, la belleza también necesita refugio. La guerra cambió el ritmo de todo. Después de Pearl Harbor, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial y casi de inmediato el país se cerró sobre sí mismo. La gasolina fue racionada, el caucho se volvió escaso, los viajes civiles se redujeron a lo esencial. El turismo, una vez más, desapareció. Para Biltmore fue otro golpe silencioso. Los visitantes dejaron de llegar, los ingresos se evaporaron. La casa, una vez más, quedó demasiado grande y demasiado cara. Pero en medio de esa quietud forzada, surgió una necesidad urgente en otro lugar del país. En Washington, D.C., la Galería Nacional de Arte enfrentaba un problema grave. Su colección, pinturas, esculturas, documentos y objetos de valor incalculable estaba en riesgo. Con el país en guerra, existía el temor de sabotaje, ataques o desastres imprevistos. La capital no parecía un lugar seguro para custodiar tesoros culturales. Había que encontrar un refugio. El lugar debía cumplir condiciones estrictas. Tenía que estar lejos de la costa, lejos de centros industriales, con acceso controlado, con espacios amplios y estables, con temperatura y humedad regulables y preferiblemente con discreción. Biltmore cumplía todos los requisitos. La mansión estaba en las montañas, lejos de puertos y objetivos estratégicos. Sus muros de piedra eran sólidos y resistentes al fuego. Las habitaciones eran vastas, con techos altos y poca luz directa. El sistema de calefacción instalado décadas antes permitía un control climático sorprendentemente estable. Además, la finca era privada, cercada, aislada. Las negociaciones se realizaron en silencio. En 1942 comenzaron a llegar los primeros camiones. Llegaban de noche, sin anuncios, sin etiquetas visibles, solo cajas de madera, marcadas con números, escoltadas discretamente. El contenido no se discutía. Las cajas ingresaban por entradas de servicio y se transportaban
transportaban a salas seleccionadas, principalmente a habitaciones grandes del primer piso y a dormitorios superiores con condiciones ambientales favorables. Se colocaban cuidadosamente, se apilaban con separación, se registraban. Dentro de esas cajas se encontraban algunas de las obras más importantes del patrimonio cultural estadounidense: pinturas de Rembrandt, de Rafael, de Vermeer, retratos de Gilbert Stuart, incluido el famoso George Washington, que aparece en el billete de $1, millones de dólares en arte, envueltos en tela, madera y silencio. Biltmore se convirtió en una bóveda. La seguridad era constante pero discreta. Guardias armados patrullaban los terrenos, vestidos de civil para no atraer atención. Los accesos eran limitados. El personal sabía que algo valioso estaba almacenado, pero pocos conocían los detalles. Edith Vanderbilt entendía la gravedad de la responsabilidad. Permitió el uso de la casa con una condición clara: que las obras fueran protegidas adecuadamente y que la integridad de la mansión se mantuviera. Representantes de la Galería Nacional visitaban periódicamente el sitio, medían humedad, revisaban temperatura, inspeccionaban condiciones de almacenamiento. Todo debía mantenerse dentro de rangos precisos. Durante esos años, Biltmore estuvo más silenciosa que nunca. No había turistas, no había eventos, no había celebraciones, solo pasillos amplios, habitaciones oscuras y cajas cerradas que contenían siglos de arte. Mientras el mundo ardía en Europa y el Pacífico, la belleza esperaba en la montaña. Para Edith, el acuerdo ofrecía algo crucial: estabilidad. El gobierno pagaba una renta modesta pero constante. La presencia de guardias federales reforzaba la seguridad. Los costos operativos se reducían al mínimo necesario. Biltmore, una vez más, había cambiado de función, de hogar privado a museo, a fortaleza cultural. En 1945, la guerra terminó, primero en Europa, luego en el Pacífico. Las celebraciones llegaron lentamente. Con el fin del conflicto, comenzó también el proceso inverso. Las cajas se abrieron, las obras se revisaron, los camiones regresaron, esta vez cargados con arte intacto. Una por una, las piezas abandonaron Biltmore y regresaron a Washington. El retrato de George Washington volvió a la capital. Las pinturas regresaron a sus salas. El patrimonio había sobrevivido. La casa había cumplido su deber. Los salones se limpiaron. Las habitaciones se restauraron. El polvo se retiró. La mansión recuperó su apariencia anterior, pero algo había cambiado. Biltmore ya no era solo un vestigio de la Edad Dorada. Era un recurso nacional, un lugar confiable en tiempos de crisis. Edith comprendió algo fundamental: si la casa podía servir al país, entonces tenía un valor que iba más allá de la familia. Ese reconocimiento cambió su perspectiva. La pregunta ya no era solo cómo sobrevivir un año más. La pregunta era cómo asegurar que Biltmore sobreviviera para siempre. La guerra había demostrado que el aislamiento era una fortaleza, que la escala era una ventaja, que la infraestructura, diseñada décadas antes, seguía siendo útil. Pero Edith también sabía que el tiempo no estaba de su lado. Nacida en 1873, avanzaba hacia la vejez. La responsabilidad pronto pasaría a la siguiente generación, y esa generación tendría que tomar decisiones aún más difíciles. El mundo de la posguerra sería distinto, más rápido, más democrático, más orientado al público. Biltmore tendría que adaptarse otra vez, porque una casa que se niega a cambiar no sobrevive, y el cambio más grande aún estaba por llegar. La guerra había terminado, pero el descanso no llegó. Estados Unidos entró en la posguerra con una energía nueva. La economía crecía, las fábricas se expandían, la clase media emergía con fuerza, el automóvil se convirtió en símbolo de libertad y movimiento, las familias viajaban, las carreteras se llenaban, el turismo regresó. Para Biltmore, esto parecía una oportunidad y también una advertencia. Los visitantes volvieron a cruzar las puertas. Primero lentamente, luego en números cada vez mayores. Edith Vanderbilt observaba con atención. La casa podía atraer público, sí, pero también podía desgastarse bajo demasiados pasos, demasiadas manos, demasiada humedad.
El equilibrio seguía siendo delicado. Edith tenía ya más de 70 años. Había dedicado décadas a sostener la finca con disciplina y sacrificio. Sabía que no podía dirigir Biltmore para siempre. La pregunta de fondo ya no era cómo sobrevivir el presente, sino cómo preparar el futuro. La siguiente generación estaba cerca. Su hija, Cornelia, había vivido una vida distinta. Se había casado, divorciado, viajado. Biltmore nunca fue su centro emocional del mismo modo que lo había sido para George o Edith. Sus hijos, George y William Cecil, crecían en un mundo completamente diferente al de su abuelo, un mundo donde las grandes fortunas privadas ya no podían sostener palacios en silencio. Edith entendió algo esencial. Biltmore no podía seguir funcionando como una casa familiar con visitas ocasionales. Tenía que convertirse en una institución. Eso significaba profesionalización. Durante los años 50 comenzaron cambios silenciosos pero profundos. La administración se reorganizó. Se contrataron gestores con experiencia en turismo, finanzas y mantenimiento a gran escala. Las decisiones dejaron de depender solo de la familia y comenzaron a apoyarse en planes, presupuestos y proyecciones. El objetivo era claro: hacer que Biltmore fuera económicamente viable sin destruir su carácter. Los recorridos se estandarizaron, los horarios se regularon, se mejoró la señalización, se crearon áreas específicas para servicios al visitante, separadas de los espacios históricos. Se desarrollaron protocolos de conservación para minimizar el desgaste. Cada visitante dejaba una huella. La tarea era reducirla. Al mismo tiempo, el país comenzaba a reconocer el valor histórico de lugares como Biltmore. En 1963, la mansión fue designada Monumento Histórico Nacional. El reconocimiento trajo prestigio y responsabilidad. Ya no se trataba solo de una propiedad privada, era parte del patrimonio cultural de Estados Unidos. Ese estatus reforzó una verdad incómoda: dejar que Biltmore se deteriorara no era una opción. La casa requería inversiones constantes. El techo de cobre, con más de medio siglo de exposición, necesitaba mantenimiento especializado. La piedra caliza exigía limpieza y conservación cuidadosa. La madera interior requería restauración periódica. Los sistemas eléctricos y de plomería, muchos de ellos heredados del siglo XIX, necesitaban modernización discreta. Nada era barato, nada era rápido. Cada intervención debía respetar la historia y al mismo tiempo garantizar seguridad y funcionalidad. Artesanos especializados, canteros, yeseros, carpinteros, conservadores, se convirtieron en parte permanente del equipo. La conservación dejó de ser un proyecto, se convirtió en una obligación continua. Con el tiempo, nuevas fuentes de ingreso comenzaron a integrarse: eventos cuidadosamente seleccionados, exposiciones temporales, festividades estacionales, actividades que atraían público sin transformar la casa en un parque temático. La finca agrícola también evolucionó. Productos se vendían directamente a los visitantes. Los jardines se convirtieron en destinos por sí mismos. La experiencia se amplió más allá del recorrido interior. Cada paso se daba con cautela. Más visitantes significaban más ingresos, pero también más riesgo. Edith observó este proceso desde la distancia creciente de la edad. Había salvado Biltmore 2 veces, primero con recortes, luego con apertura al público. Ahora debía confiar en que otros continuarían ese trabajo. Murió en 1958, a los 85 años. Su legado no fue una casa intacta, fue una casa viva. La responsabilidad pasó a sus nietos, en particular a William Cecil, quien asumiría un papel central en la transformación moderna de Biltmore. William comprendía algo que Edith había intuido: el futuro dependía de diversificar. El turismo por sí solo era vulnerable. Una recesión, una crisis energética, un cambio cultural podían reducir visitas de un año a otro. Biltmore necesitaba múltiples pilares. Durante las décadas siguientes, esa visión tomó forma. Se expandieron los programas educativos, se fortalecieron las experiencias estacionales, se mejoraron los servicios sin invadir la arquitectura. Y luego, en 1985, llegó una decisión clave: el lanzamiento de la bodega de Biltmore. Aprovechando las tierras, el clima y la marca histórica, la producción de vino creó una nueva razón para visitar la finca. No solo historia, sino experiencia. No solo observación, sino participación. La bodega se convirtió rápidamente en uno de los motores económicos del lugar. Mientras tanto, la gestión forestal continuó bajo principios sostenibles. Los terrenos restantes se cuidaban no solo como paisaje, sino como ecosistema.
senderos, conservación de hábitats, equilibrio entre uso y preservación. A finales del siglo XX, Biltmore había cambiado por completo su identidad. Ya no era un hogar privado adaptado al público, era una organización compleja, un sitio histórico, un destino turístico, un empleador importante, un símbolo regional, y aún así seguía siendo frágil. Una casa así nunca deja de necesitar cuidado, nunca deja de consumir recursos, nunca deja de exigir decisiones difíciles. La diferencia era que ahora, esas decisiones se tomaban con una visión clara del futuro. Biltmore no sobrevivió por negarse al cambio, sobrevivió porque aprendió a cambiar sin perder su esencia, y ese aprendizaje conduciría a su forma final. Hoy, Biltmore sigue en pie, no como un recuerdo congelado, sino como un organismo en movimiento. Más de un siglo después de aquella mañana de Navidad de 1895, la mansión sigue dominando las montañas Blue Ridge. Sus torres aún atrapan la luz. Sus muros de piedra aún resisten el invierno, sus jardines siguen floreciendo con las estaciones, pero el Biltmore de hoy no es el Biltmore de George Vanderbilt, es algo distinto. Cada año, más de 1 millón de visitantes cruzan sus puertas, caminan por los mismos salones que una vez fueron privados, observan los mismos techos, las mismas chimeneas, los mismos libros, fotografían lo que antes estaba reservado para unos pocos. La casa se ha convertido en una experiencia compartida, y sostener esa experiencia tiene un costo inmenso. El mantenimiento nunca termina. El techo de cobre, ahora con más de 100 años, requiere inspección constante. La piedra caliza debe limpiarse y conservarse con métodos especializados. La madera tallada necesita restauración regular. Los sistemas eléctricos y de climatización se actualizan cuidadosamente para cumplir normas modernas sin alterar el carácter histórico. Nada se hace una sola vez. Todo se hace para siempre. Biltmore emplea hoy a miles de personas, guías, conservadores, jardineros, técnicos, administradores, personal de hostelería. La finca es uno de los mayores empleadores privados de la región. Su impacto económico se extiende mucho más allá de sus muros. Hoteles, restaurantes, comercios, servicios. Todo se beneficia de su existencia. La bodega produce millones de botellas al año. Los jardines atraen visitantes por sí mismos. Los eventos estacionales llenan el calendario. Cada elemento aporta ingresos necesarios para sostener el conjunto. Pero incluso ahora, la matemática sigue siendo estricta. Una casa así nunca gana dinero en el sentido simple. Solo se mantiene en equilibrio. Cada dólar que entra tiene un destino inmediato: conservación, salarios, energía, seguros, impuestos. El margen de error es mínimo. Una recesión, una crisis sanitaria, un cambio en los hábitos de viaje, cualquier alteración puede afectar el delicado balance. La lección sigue vigente. Biltmore no sobrevive por accidente, sobrevive por gestión constante. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta original: ¿quién pagó realmente por Biltmore? George Vanderbilt pagó con su fortuna, convirtió riqueza abstracta en piedra, madera y tierra, apostó a que la belleza y el orden podían justificar el costo. Los trabajadores pagaron con su esfuerzo. Miles de manos construyeron la casa, los caminos, los jardines y los bosques. Sus vidas quedaron entrelazadas con el proyecto. Edith Vanderbilt pagó con sacrificio, renunció a la privacidad, vendió tierras, redujo personal, tomó decisiones impopulares para evitar la ruina total, salvó la esencia del sueño, aunque no su forma original. La región pagó con adaptación. Asheville cambió alrededor de la finca, creció con ella, dependió de ella, aprendió a vivir a su sombra, y hoy los visitantes pagan con su atención, con su entrada, con su tiempo. Cada persona que cruza las puertas contribuye, aunque sea mínimamente, a mantener viva la casa. Biltmore no pertenece solo a una familia, pertenece a un sistema que combina historia, trabajo, turismo, conservación y cambio. La pregunta final no es solo cuánto cuesta este sueño. La pregunta es, ¿qué se necesita para que un sueño así perdure? La respuesta es incómoda. La belleza no basta, la riqueza no basta, la tradición no basta. Solo la adaptación permite sobrevivir. George construyó Biltmore como un refugio privado. Edith lo transformó en un bien compartido. Las generaciones posteriores lo convirtieron en una institución moderna. Cada etapa implicó pérdida. Cada etapa implicó renuncia. Pero gracias a esas renuncias, la casa sigue en pie. Biltmore no
es inmortal porque sea hermosa, es inmortal porque aprendió a servir, sirvió como hogar, sirvió como laboratorio forestal, sirvió como museo, sirvió como refugio para el arte en tiempos de guerra, sirve hoy como motor cultural y económico. Ese es el precio real del sueño, no solo dinero, sino visión, sacrificio y la humildad de aceptar que nada grandioso sobrevive sin cambiar. Cada mansión tiene su historia, cada palacio tiene su sombra, cada sueño tiene un costo oculto. Biltmore sobrevivió porque alguien estuvo dispuesto a pagar ese costo, una y otra vez. Si disfrutaste esta investigación profunda sobre la arquitectura de la Edad Dorada y las familias que la construyeron, suscríbete al canal y deja un comentario con la próxima mansión que deberíamos explorar: The Breakers en Newport, Hearst Castle en California, Lyndhurst en el Hudson, o una casa olvidada, esperando que su historia sea contada. Gracias por acompañarme en este viaje, porque estos lugares no son solo edificios, son capítulos de nuestra historia, construidos por personas reales, pagados con costos reales y preservados a través de decisiones difíciles. Nos vemos en la próxima investigación.